bienvenidos al programa de Educando TV. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a dar inicio con la sesión de matemáticas para tercer y cuarto grado de primaria. ¿Recuerdas que estuvimos viendo la clase anterior? Estuvimos trabajando con figuras vistas desde diferentes puntos. ¿Recuerdas que hay formas correctas de decir derecho, izquierdo, arriba, abajo, atrás, adelante? ¿Sí? Por ejemplo, si estoy viendo una figura, puedo decir lateral, derecho, lateral izquierdo, superior, inferior, frontal y posterior. ¿Sí? Que es, mejor dicho, la manera correcta de decir desde dónde estás viendo una figura. Muy bien, hoy vamos a trabajar con clasificación de triángulos, tomando en cuenta sus lados o también tomando en cuenta sus ángulos. ¿Tú sabes qué es un triángulo? Creo que sí, ¿verdad? Lo has visto desde primero, segundo y ahorita en tercero y también en cuarto. Un triángulo es un polígono compuesto por tres lados. Se forma a partir de la unión de tres rectas que se interceptan en tres puntos desalineados. Cada punto donde se une se le llama vértice, mientras que los segmentos reciben el nombre de lados. ¿Tú sabes cómo trazar un triángulo? ¿Lo has hecho? ¿Verdad que sí? Muy bien. Un triángulo se puede trazar con diferentes instrumentos. Puede ser con un transportador, puede ser con regla, puede ser con compás. Entonces vamos a hacerlo primeramente con las escuadras. Si tú las observas, tenemos dos escuadras. Y con estas escuadras yo puedo trazar un triángulo. ¿Crees que se pueda? Vamos a verlo. Observa, si yo tomo la escuadra y trazo una línea, ¿sí? La puedo trazar hacia donde yo quiera. Trazo una línea. Y de ahí voy a tomar la otra escuadra y voy a trazar otra línea. Y aquí estamos trabajando el trazo con escuadras. ¿Qué seguiría después de hacer esto? Lo más fácil, ¿verdad? Hay que unir las líneas. Y con ello estaríamos trazando un triángulo. ¿Sí? ¿Por qué es un triángulo? Ya te mencioné en la definición que está compuesto por tres lados. Y que cada lugar donde se une se le llama vértice. Por lo tanto, también tiene tres vértices. Los segmentos que menciona ahí son lo que nosotros normalmente lo conocemos como lados. ¿Sí? Muy bien, ya trazamos un triángulo con escuadras. Ahora vamos a trazar un triángulo con un transportador. Puede ser una escuadra o puede ser una regla también. Vamos a hacerlo aquí en el pizarrón. Pon mucha atención. Si tomamos una regla, yo mido un segmento, un lado, de la medida que tú quieras, ¿sí? En mi caso voy a tomar este segmento y de ahí voy a tomar un transportador. El transportador me va a ayudar a determinar qué tantos grados quiero de apertura de este triángulo. Yo voy a tomar 80. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a trazar las líneas para formar un triángulo. ¿Sí? ¿Ya viste? Ya usamos las escuadras, ya usamos el transportador y ahora vamos a usar algo que tú tienes en tu salón de clases. ¿Qué usas en tu salón de clases y que ya te mencioné hace un rato? Un compás, ¿verdad? Un compás como este, que es el que normalmente tú utilizas en tu salón de clases. Entonces vamos a trazar como si estuviéramos en tu salón de clases. Vamos a utilizar un compás normal. Este compás, ¿a qué te va a ayudar? También te va a ayudar a trazar un triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, vas a tomar una regla, la que tú quieras, la que tengas a disposición, y vas a trazar una línea. A partir de esa línea, tú vas a crear un triángulo. ¿Cómo? Pues vas a tomar la apertura de la línea con tu compás. En este caso yo voy a tomar una apertura que ya había tomado antes,
son 10 centímetros. ¿Qué hago para trazar con 10 centímetros? Primeramente lo puedo hacer a partir de una línea o bien solamente con la apertura de un compás. En este caso lo voy a hacer solo con la apertura de un compás. Observa bien. ¿Cuántos centímetros te dije que tenía? 10 centímetros, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar mi primer punto. Aquí está. Ahora tomo un punto del que tracé y marco. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me paso a la parte al segmento de arriba y trazo otro punto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de cortar cada uno. ¿Para qué? Para que pueda yo trazar mi triángulo. Donde se intersecten las líneas, ¿qué voy a hacer? Pues voy a trazar los puntos del triángulo, ¿sí? Observa muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar una regla y voy a trazar cada punto. Observa bien. Si lo tengo de aquí a acá, tengo que unir los puntos. Observa, los unimos y estamos trazando un triángulo, ¿sí? ¿Ya observaste? Entonces también se puede hacer con un compás. Puedes trazar diferentes tipos de triángulos. En este caso vamos a trabajar con 3 tipos de triángulos que yo me imagino que tú ya conoces. Lo que son los triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. ¿Tú sabes por qué se le llama equilátero, isósceles y escaleno? ¿No? Bien, veamos esta información. Un triángulo equilátero, ¿cuál es su principal característica? Que todos sus lados son de igual medida y tiene 3 ángulos agudos de 60 grados, ¿sí? Un triángulo isósceles tiene 2 lados de igual medida y uno de distinta medida. Los ángulos de su base son iguales. Tenemos un triángulo escaleno. Todos sus lados tienen distinta medida. 3 ángulos de diferente medida. Observa bien qué relación tiene. Dice todos sus lados iguales. Todos sus ángulos iguales. 2 de sus lados iguales, 2 de sus ángulos iguales. Todos sus lados desiguales, diferentes, todos sus ángulos diferentes. ¿Sí? Bien, yo tengo diferentes triángulos y tú me vas a ayudar a clasificarlos de acuerdo a que si es equilátero, si es isósceles o si es escaleno. Entonces vamos a hacerlo aquí en el pizarrón, pon mucha atención. Vamos a ubicarlos en esta tabla que ya tiene los nombres equiláteros, isósceles o escalenos. ¿Te acuerdas de las características que te acabo de dar? Un equilátero, ¿cómo son sus lados? Sus lados son iguales, ¿sí? Todos sus lados son iguales. ¿Cómo es un isósceles? Tiene 2 lados iguales y 2 lados diferentes. ¿Cómo son los escalenos? Todos sus lados son diferentes, ¿verdad? Muy bien. Si yo trazo un triángulo aquí y yo veo que todos sus lados son iguales, estoy hablando de un triángulo equilátero, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en lugar de tener todos sus lados iguales, tiene 2 lados iguales y uno no? Entonces ya estoy hablando de un triángulo isósceles. Y si hablara de un triángulo escaleno, tienen algo particular estos triángulos. Tienen un ángulo, ¿qué? Un ángulo recto. Por eso se le llama de alguna manera también triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es un ángulo recto. Bien, triángulos porque todos tienen 3 lados. ¿Sí?
Ahora, yo tengo aquí diferentes triángulos y me vas a ayudar a ubicarlos de acuerdo a qué son. Si son equiláteros, si son isósceles o si son escalenos. Bueno, aquí voy a tomar este y este. ¿Sí? ¿Cómo sé yo si es un equilátero, si es un isósceles o si es un escaleno? ¿Qué crees que tenga que hacer? Pues tengo que tomar sus medidas, ¿verdad? Si tiene todos sus lados iguales, quiere decir que es equilátero, ¿sí? Entonces voy a tomar aquí, observa, tiene 16 centímetros, 16 y 16. Entonces, estoy hablando de un triángulo, ¿qué? Equilátero. Muy bien, ¿dónde lo tengo que ubicar? Pues aquí, donde todos los triángulos tienen sus lados iguales, ¿sí? Muy bien. Ahora, tengo aquí otro triángulo. ¿Qué observas de particular en este triángulo? Si tú lo ves bien, este triángulo tiene dos lados, ¿qué? Iguales y uno desigual. Por lo tanto, estoy hablando de un triángulo, ¿qué? Isósceles, ¿verdad? Porque cumple con esa característica, dos lados iguales y uno desigual. Entonces lo voy a ubicar en la columna de los isósceles. Ahora, escaleno. ¿Cuál es la característica de un triángulo escaleno? Que tiene todos sus lados desiguales, ¿sí? Vamos a comprobarlo. Si tomamos aquí nosotros una regla, observa, ¿sí? Llega al 13, llega al 15 y vamos a observar la otra parte, llega al 18. Entonces, ¿qué pasa? Pues todos sus lados son desiguales. Entonces estamos hablando de un triángulo escaleno. Aparte de eso, tiene una característica especial. ¿Recuerdas que te dije? Que tiene un, ¿qué? Rectángulo. ¿Cómo sabemos que tiene un rectángulo? Ahorita lo vas a observar. Yo lo voy a poner acá. ¿Cómo sé yo que tiene un ángulo rectángulo? Observa, ¿eh? Si yo trazo una línea y la corto, ¿qué forma? Forma un rectángulo, ¿sí o no? Pero aparte de eso, no se llama rectángulo por eso. Se llama rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Ahorita lo vamos a ver. Bien, ya clasificamos los triángulos de acuerdo a sus lados. Recuérdalo, 3 lados iguales, equilátero. 2 lados iguales y uno no, isósceles. 3 lados diferentes, escaleno. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a clasificarlos por sus ángulos. ¿Tú sabes qué es un ángulo? Bien, si no lo sabes te lo voy a decir. Un ángulo es una figura formada por dos semirrectas que parten del mismo punto inicial. ¿Sabías que hasta con los brazos podemos formar ángulos? ¿Con las manos podemos formar ángulos? ¿Lo sabías? Si yo hago esto, observa, aquí estoy formando un ángulo. Si yo hago esto, aquí estoy formando un ángulo. ¿Sí? Si abriera las piernas, también formo un ángulo. Entonces los ángulos están en diferentes lugares. Incluso si tú ves el pizarrón, también tiene ángulos. Si vemos esta tabla, también tiene ángulos. ¿Qué es un ángulo? Dice, dos líneas que parten de un mismo punto. Vamos a verlo aquí. Un ángulo dice que parte del mismo punto. Y con esa referencia, una línea, otra línea. ¿Sí? Y lo que se formó aquí se llama ángulo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los triángulos se clasifican también por sus ángulos. Observa esta información. Hay diferentes tipos de triángulos
de acuerdo a sus ángulos. Por ejemplo, si tú observas aquí, vemos un triángulo, ¿verdad? Pero tiene un nombre específico porque sus ángulos son específicos. En este caso tiene 3 ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Ah, mira, observa. Un ángulo agudo, observa esta información. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. ¿Sí? Y tú te preguntarás, ¿cómo mido los grados? Los grados los vamos a medir con un transportador, ¿verdad? ¿Sí sabes qué es un transportador? Claro que sí, yo sé que sí. Un transportador es con el que estábamos trabajando hace un ratito, este. Y este está dividido en grados. Cada línea que tú ves aquí es un grado, ¿sí? Como este es un medio círculo, tiene 180 grados. ¿Qué pasaría si formo todo el círculo? Tendría 360 grados, ¿sí? ¿Qué te recuerda? La Tierra, ¿verdad? Porque también está medida por ángulos. Muy bien. Ahora, un ángulo, dice claramente, agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí tenemos 90 grados. Entonces, cualquier ángulo que se forme y que no llegue a 90 va a ser un ángulo agudo. Por ejemplo, si yo llego a trazar, observa esto, si yo llego a trazar un ángulo, pero tomando como referencia que no llegue a los 90 grados. Entonces yo hago lo siguiente, tengo acá mi línea, ¿sí? Dice que no debe llegar a los 90 grados, entonces puedo tomar 50, ¿sí? Y dijimos que un ángulo parte del mismo punto. Al unirlo, aquí estamos formando un ángulo de 50 grados. Por lo tanto, sería un ángulo agudo porque no llega a los 90 grados. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro tipo de ángulo hay? Observa. Estábamos aquí. Tiene 3 ángulos agudos. Ya viste que es un ángulo agudo que no llega a los 90 grados. Ángulos agudos que miden menos de 90 grados. ¿Sí? Ahora, ese tipo de triángulos que sus ángulos no llegan a los 90 grados se llaman acutángulos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Acutángulos. Muy bien. Vamos a ver otro tipo de triángulo. Este triángulo tiene 2 ángulos agudos y uno obtuso. Ya sabemos que es agudo. Pero ahora, ¿qué es obtuso? Pues bien, un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. ¿Sí? Es decir, si el agudo mide menos, el obtuso mide más de 90 grados. Puede llegar hasta, ¿qué? 300, ¿qué te dije? 60 grados. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? No, ¿verdad? Hay una característica. Mide más de 90, pero, ¿qué crees? Menos de 180, ¿verdad? Muy bien. Vamos a trazarlo. Observa bien. Vamos a dejar la misma línea, solo vamos a marcar el ángulo mayor de 90 grados. ¿Por qué no debe de llegar hasta los 180? Porque ya estaríamos formando una línea recta, ¿verdad? Entonces tiene que ser menos de 180 grados. Entonces tenemos aquí, si tú observas bien, mide más de 90. Tiene que ser 100, 110, 95, 98. En este caso vamos a tomar 120. Aquí. ¿Sí? ¿Y qué hago? Pues ahora voy a trazar mi línea. Ahí está. Y esto que se está formando aquí, ¿mide cuánto te dije? 120 grados. ¿Está cumpliendo con esto que dice que es obtuso? Claro que sí, porque mide más de 90 grados. Ahora,
Si tú observas aquí, dice, tiene dos ángulos agudos, es decir, dos como los que habíamos trazado, y uno como este. Dos ángulos agudos que miden menos de 90 grados y un obtuso que mide más de 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ese tipo de triángulo se llama obtusángulo, que viene de obtuso, porque tiene un ángulo obtuso. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de triángulo que se clasifica de acuerdo a los ángulos que lo forman. Tiene un ángulo recto y dos agudos. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. ¿Te acuerdas de qué triángulo tenía esa característica? El triángulo rectángulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos nosotros que el ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Y vamos a trazarlo aquí. Observa bien. Dijimos que todos los ángulos parten del mismo punto. Y que 90 grados es exactamente la mitad, si es que estamos hablando de un semicírculo, aquí. Entonces, al unir las líneas, estamos nosotros trabajando con un ángulo recto. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se le llama ese tipo de triángulos que tienen un ángulo recto? Si el que tenía obtuso se llama obtusángulo, el que tenía agudo se llama acutángulo, entonces este, por deducción, ¿cómo se llamaría? Pues rectángulo, ¿verdad? ¿Fácil? Claro que sí. Muy bien. Ya vimos cómo se llaman los triángulos de acuerdo a los ángulos que lo forman. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Vamos a trabajar, pero en sesiones posteriores, en tablas donde vamos a clasificar con ciertas características, respetando lo que acabamos de ver, que es un triángulo acutángulo, que es un triángulo obtusángulo y que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Quieres que tracemos uno? Vamos a trazar uno. ¿Para qué? Para que tú en casita investigues y puedas buscar ese tipo de triángulos. Desde el equilátero, el isósceles, el escaleno, que también entran dentro de lo que te acabo de mencionar. ¿Sí? Si tú observas bien, ¿qué forma tiene este? Observa, tiene dos lados diferentes y uno igual. ¿Qué sería? Un isósceles. Pero es un isósceles que si lo clasificamos en ángulos, se le llama acutángulo. Observa este. Si tú lo ves bien, todos sus lados, o mejor dicho, tiene dos lados iguales y uno diferente. ¿Te acuerdas cómo se llama? Isósceles. Pero si lo clasificamos por su ángulo, se llama obtusángulo. ¿Sí? Observa este de acá. Tiene todos sus lados desiguales. Es un triángulo. Si lo clasificamos por sus lados, escaleno. Pero si lo clasificamos por sus ángulos, rectángulo. ¿Te queda claro? Muy bien. Te pido que en casita investigues los diferentes tipos de triángulos por sus lados y por sus ángulos. Porque en la siguiente clase los vamos a clasificar en tablas con ciertas especificaciones. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Para mí fue un gusto estar contigo. Yo espero que en casita sigas repasando lo que estamos viendo aquí y que se te despierte ese interés por investigar más acerca de los temas que aquí tratamos. Fue un gusto estar contigo. Nos vemos en la próxima clase. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Adiós.